están, hermanos? Una vez más, gracias a Dios nos encontramos con ustedes a través de este medio y de nuestro canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Estamos agradecidos a Dios por este hermoso sábado que nos regala, una mañana hermosa tenemos aquí en Buenos Aires. Estamos muy contentos de volvernos a encontrar otra vez para abrir la palabra de nuestro Dios y escuchar su voz hablándonos. Venimos estudiando el tema de la justificación por la fe. Hemos visto prácticamente todo aspecto del tema de justificación por la fe, la justicia imputada, la justicia impartida, que es tan necesaria esa justicia para nuestra salvación. La pregunta que lanzamos fue, ¿estamos seguros? ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación? Pues creo que hemos tratado de responder esta pregunta. La salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios, pero sí de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones son las que nos tienen que poner en nuestro lugar para ver cómo estamos ante la presencia de Dios. Por eso es tan importante, todo el mundo dice que ya somos salvos, pero hemos visto que sin la justicia imputada y sin la justicia impartida en nuestras vidas, no es posible una seguridad de salvación. Si el Espíritu Santo no transforma nuestro carácter, no hay idoneidad para el cielo. Por lo tanto, nuestra seguridad sería falsa. Nuestra idoneidad es estar a la altura de lo que Dios requiere de nosotros. Y Dios quiere una persona íntegra, santa y pura. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, dice la Escritura. Por lo tanto, es necesario que haya santidad en nuestras vidas. Y si no hay santidad en nuestras vidas, pues analicemos nuestras vidas a la luz de los estudios que hemos tenido. Postrémonos de rodillas delante de Dios y humillemos nuestra alma pidiendo a Dios que ponga en nosotros su Santo Espíritu y que nos haga aptos para estar ante su presencia. Porque sin santidad nadie, pero nadie verá al Señor por más que crea que está siendo salvo. Es tan importante entender este tema de la justicia por la fe. Es cierto que Cristo nos ha perdonado a todos en la cruz del Calvario. Todo ser humano, sin excepción de nadie, ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Pero esa es la mitad de la salvación. La otra mitad es la justicia impartida a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, hacer de nosotros idóneos para estar ante la presencia de un Dios santo y justo. Porque, como dijimos, sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy veremos un tema crucial, que muy pocos lo entienden y muy pocos lo perciben. Solamente aquellos que estudiamos la palabra de nuestro Dios nos lleva a pensar el por qué es necesario que Dios sea juzgado, no el hombre. El juicio investigador, que si bien analiza los casos de los seres humanos, pero no es específicamente para los seres humanos, es para Dios. Y hoy veremos por qué es necesario que Dios tenga que ser justificado en su juicio. ¿Cómo dice, hermano, que Dios tiene que ser justificado? Sí, Dios debe ser justificado y lo leeremos en su palabra. Hoy veremos que Dios tiene que ser justificado. Por eso te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea, compartas nuestros videos, que ores por nosotros, que también pongas like y sobre todas las cosas que aquellos que tú creas que necesitan saber estas cosas, pues llévale tú nuestros videos para que también puedan ser edificados. Esta es la verdad adventista, no estamos inventando absolutamente nada.
es la verdad pura y genuina adventista de justicia por la fe que se dio en 1888 a través de los pastores Wagner y Jones y que fue rechazada por la organización nominal adventista. Lamentablemente los líderes y no muchos laicos, no pocos laicos, aceptaron esta verdad. Sin embargo, Elena de White, junto con estos pastores, al ver que no se les permitía predicar estas verdades en los templos y en los púlpitos de las iglesias adventistas, pues salieron a predicarla fuera de ella. Armaron carpas en lugares públicos y allí se predicó el mensaje genuino adventista de justicia por la fe para poder decir si realmente somos salvos o no. Bueno, sin más preámbulos, vamos a buscar a nuestro Dios en oración y ya a postrarnos de rodillas y empezar con el tema de hoy. ¿Será que Dios debe ser justificado? Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, gracias porque nos das este hermoso sábado, día para regocijarnos contigo, para estudiar tu palabra, para estar en contacto contigo, Señor, a través de tu santa palabra y a través de los manuscritos de tu santa sierva que tú has dejado para nuestra admonición. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado durante la semana. Te pedimos que prepare nuestras mentes para el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por todo lo que has hecho por la raza humana. Pedimos con humildad, Señor, el perdón de nuestras faltas y pecados, pidiéndote tu Santo Espíritu en nuestros corazones y que dirijas este estudio en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, sin más, veremos entonces cómo desarrollaremos este tema a través de las Escrituras y a través de los testimonios. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51, capítulo 51 de Salmo, versículos del 1 al 4. Hoy utilizaremos una versión que es una versión moderna de la palabra de nuestro Dios, que es mucho más clarita que las versiones de Reina Valera. Vamos entonces a abrir la palabra de nuestro Dios en el Salmo 51. Y dice así el versículo 2 del Salmo 51, 2 al 4. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, decía David después de haber reconocido su falta ante Natán de haber usurpado a la mujer de Urías. David reconoció su pecado a través del golpe o el testimonio directo que le dio el profeta Natán. Y David reconocía y ahora lo vuelca a Dios esa oración majestuosa pidiendo que sea limpiado de su pecado. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ahora viene el versículo que a nosotros nos interesa. Y a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra. Miren lo que dice aquí. Porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cómo en tu juicio? ¿Cómo es esto de tu juicio? ¿Cómo entendemos esto de que seas reconocido y tenido por puro en tu juicio? ¿Es el juicio de Dios o Dios es el que está juzgando? ¿Cómo tomamos este texto? No, es claro lo que dice aquí. Para que seas tenido por puro, Dios debe ser tenido por puro en su juicio. Por lo tanto, es Dios el que está siendo juzgado. ¿Por qué Dios está siendo juzgado? Vamos a ver lo que nos dice el versículo
3. Notemos esto desde las palabras de David. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mira, David reconoce sus rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. David está confesando su rebelión a Dios, que está siempre su pecado delante de él. David no esconde su pecado a Dios. Lo vuelca en una confesión a él. Eso hace que Dios sea tenido por justo. La confesión, hermano, del pecado no nos libera del pecado. O sea, no es que nos gana el perdón la confesión. Lo que nos gana el perdón es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos gana el perdón, no la confesión. La confesión no hace nada más que mostrar en el juicio, en el cielo, que Dios es justificado por nuestras palabras. Dios es justificado por nuestras palabras en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Pero ¿cómo, hermano? ¿El juicio no es para los muertos? Sí, el juicio es para los muertos, o sea, sus nombres están siendo pesados en balanza. Es verdad, pero no con el ansia de condenar a nadie, sino con el ansia de que Dios es el que está siendo juzgado, porque su carácter fue puesto en tela de juicio. ¿Cuándo fue puesto en tela de juicio su carácter? Vayamos a lo que nos dice la sierva del Señor en el libro Historia de la Redención, página 13 y página 17. Notemos esto para entender de lo que estamos hablando. Historia de la Redención, página 13, nos dice lo siguiente. Y nos habla de una rebelión. Dice esto la mensajera del Señor. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado, excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta, espaciosa, indicaba su poderosa inteligencia. Su forma perfecta, su puesta noble y majestuosa. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y grandemente asumió la autoridad que le correspondía a Cristo. Aquí está la rebelión que se muestra en el cielo. ¿Cómo en el cielo, un lugar tan santo y puro, se puede encontrar en el corazón del ángel más majestuoso que Dios había creado el sentimiento de envidia? Es el misterio de la iniquidad. No se sabe cómo surgió esto, porque Dios no lo creó. Pero en el corazón de este ángel majestuoso que Dios había creado, que era un querubín protector, que estaba ante la misma presencia de Dios y que era compañero de Dios en la persona de Jesús. Para donde iba Jesús iba este ángel, pero en el corazón de este ángel, a través de una puerta cerrada, surge el primer sentimiento de envidia. Porque Jesús se reunió con las dos personas, con el Espíritu Santo y con el Padre, para concretar la creación del mundo. Pero no pudo entrar Lucifer. Eso fue lo que a él le dolió, porque yo estaba al lado siempre de Jesús. ¿Y cómo es posible que yo, estando siempre al lado de Miguel, no pueda entrar a esta reunión? Y se sintió desplazado.
Y no solamente se sintió desplazado, sino que tuvo contubernio con los ángeles. Les creó una imagen diferente a la que ellos habían conocido de Dios. Dios es un Dios arbitrario. ¿Quién sabe qué estarán haciendo allí encerrados los tres y nadie puede saber? ¿Qué maquinarán esas tres personas? ¿Quién sabe? Eso fue lo que empezó a diseminar entre los ángeles del cielo. Capítulo de Historia de la Redención, página 17, quiero decir. Notemos qué más nos sigue diciendo la sierva del Señor con respecto a lo que ocurrió allí. Dice, los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y comunicarle lo que ocurría con los ángeles. Encontraron al Padre en una consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, podrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era el propósito. Daría a los ángeles una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo. Y los ángeles leales en esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando, lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido a Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios. Y esto es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar al jefe rebelde, los ángeles que sobrevivieron no se habrían puesto en evidencia. Por esto Dios siguió otro camino, pues quería manifestarle definitivamente a toda la hueste celestial, ¿qué cosa? Su justicia y su juicio. Por eso Dios no destruyó inmediatamente a Lucifer y a los ángeles que se unieron con él. Permitió que sigan viviendo, pero los expulsó del cielo. Les dio un tiempo. Si leemos este capítulo de Historia de la Redención, veremos que Dios le dio un tiempo para que se arrepientan. Pero no se arrepintieron. Por el contrario, más fue su rebelión contra Dios. Fue terrible lo que ocurrió en ese lugar de paz y de armonía y santidad. Allí los ángeles se dieron cuenta que había una ley, porque ellos vivían como si no lo hubiera. Claro, la obedecían sin darse cuenta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Dios quiere que tú y yo obedezcamos la ley sin darnos cuenta. Pero para eso debe el Espíritu Santo morar y cambiar nuestro corazón. Si no pasa eso, no podemos disfrutar del gozo de la santidad ni de la salvación. Eso debe ser claro en nuestra mente. Muy bien. ¿Quién fue este Lucifer? ¿Qué nos habla la Biblia de este ser? ¿Quién fue este Lucifer? Isaías 14, 12 al 14, nos habla de quién fue este Lucifer. Vayamos al libro de Isaías. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías, capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Notemos lo que decía este ángel. Subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi rostro. Y en el monte del testimonio me sentaré y a sus lados del aquilón. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren lo que llegaba a pensar este ser, este lucero, hijo de la mañana. Se llamaba Lucifer, lucero, hijo de la mañana.
Tenía un nombre porque resplandecía, era un ángel hermoso, majestuoso, director del coro celestial. Era un ángel primordial, o sea, tenía preponderancia sobre todos los demás ángeles. Era el más bello ángel que Dios había creado. Y en el corazón de ese ángel surge este pensamiento: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería llegar a ser igual que Jesús. Porque no se le permitió entrar a esa reunión, en su corazón surgió ese brote de amargura. Bien, continuemos. Cuando los publicanos y el pueblo justificaron a Dios. ¿Cuándo fue justificado Dios por los publicanos y el pueblo? Notemos esto también que veremos ahora en la palabra de nuestro Dios, capítulo 7, versículo 29 del libro de Lucas. Lucas 7, 29. Cuando Dios es justificado en su juicio. Vayamos al libro de Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 29. 7:29 nos habla de cuándo Dios tuvo que ser justificado o cuándo es justificado Dios. Versículo 29 del libro de Lucas. Leamos también el versículo 28 para entender un poco el contexto de las cosas. Porque yo os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Empero el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Porque todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios, miren, justificaron a Dios, ¿cómo? Siendo bautizados con el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan, hermano? ¿Cuál era el bautismo de Juan? Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento de los pecados. Arrepentíos y bautícense, decía Juan. El arrepentimiento de los pecados, el exaltamiento de la santa ley de Dios que nos hace ver nuestro pecado, llevaba a la gente al arrepentimiento. Y esos buscaban a Juan para el bautismo, para ser bautizados y nacer a una nueva vida. Y eso justificaba a Dios. ¿Qué cosa? El reconocer, no solamente el reconocer, sino el acto de necesitar una nueva vida. Eso justificaba a Dios, hermano. Por lo tanto, Dios es el que está siendo juzgado y que debe ser reivindicado. El carácter de Dios que fue mancillado en el cielo. Entonces debe ser el nombre de Dios exaltado en ese juicio. Y estas personas, los publicanos que oyeron el mensaje de Juan, que abrieron su corazón a él, a ese mensaje, justificaron a Dios en el bautismo de Juan. Qué maravilloso es esto. La justificación por la fe, hermano, no es solamente para la salvación del hombre, sino es para que el hombre justifique a Dios en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo. ¿Cómo? Reconociendo el hombre sus pecados, que es pecador, que necesita la salvación de Dios. Eso es lo que justifica el nombre de Dios. Lucifer no reconoció que era pecador y puso en tela de juicio el nombre de Dios. Y tuvo que ser expulsado, mejor dicho, del cielo, porque fue tan grande la rebelión que ya no había paz allí. Era una guerra en el cielo, una batalla. Entonces Dios, con mucho dolor en su corazón, tuvo que expulsar a ese ángel que él había creado, tan maravilloso y tan bello. Y ya no se llamó más Lucifer, sino que se llamó Satanás. Ese personaje puso en tela de juicio
el nombre de Dios. Lo llamó ingrato, lo llamó injusto. Y sembró la duda y la discordia entre los ángeles en el cielo. Por eso el juicio que hoy se está llevando a cabo en el cielo no es para salvación o justificación del hombre solamente. Es para la justificación de Dios, para reivindicar el carácter de Dios que ha sido mancillado en el cielo. Los publicanos y el pueblo que oyeron el mensaje de Juan reconocieron que eran pecadores y necesitaban una nueva vida. Y fueron y acudieron a Juan para ser bautizados, para ser limpiados de sus pecados. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y los confesamos a Dios, como hizo David en el Salmo 51 que leímos al principio, eso es lo que queda anotado en los libros del cielo y eso es lo que justifica el carácter de Dios en el juicio en el cielo. Tus juicios son justos. Eres un Dios justo. No eres un Dios que perdona el pecado porque así nada más. Eres un Dios justo. Y Dios debe ser reivindicado en ese juicio en el cielo. Notemos el bautismo que predicaba Juan. ¿Qué es lo que predicaba Juan para lograr el arrepentimiento en las personas? Esto está en Marcos capítulo 1, versículos 3 al 5. Marcos capítulo 1, versículos 3 al 5. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Allí nos habla del mensaje de Juan el Bautista para llevar a la gente al arrepentimiento y a que justifiquen a Dios con sus actos. Mira, vayamos a ver lo que nos dice. Marcos capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. La voz que uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derecha sus veredas. Y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Mi hermano, cuando tú reconoces tu falta, cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y reconoces tu falta, no solamente estás reconociendo tu pecado, sino que estás justificando a Dios, que te perdona el pecado. Por eso el pecado no puede ser borrado del libro de los cielos hasta que no haya un arrepentimiento en el corazón. Un cambio de vida. Y eso lo produce el Espíritu Santo. No podemos justificar a Dios simplemente por decirlo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y de remisión, de quitar los pecados. Eso es lo que justifica a nuestro Dios en el juicio, en el santuario celestial. Continuemos con lo que nos dice la sierva del Señor en Consejos para la Iglesia, página 535. Mire lo que nos dice la sierva del Señor en Consejos para la Iglesia 535. Cristo ha hecho el bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que el hombre pueda encontrar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra.
Maravilloso lo que nos dice la sierva del Señor. Antes de que podamos ser justificados por Dios, ¿qué cosa debe haber? Un reconocimiento de nuestros pecados y un bautismo. Por eso nosotros creemos que, como la palabra misma lo dice, bautismo o sumergir a la persona, muere el ser pecador y surge una nueva criatura. Algunos solamente padecen un baño. Por eso es tan necesario que todo se registre en los libros del cielo. No es que Dios te persigue para ver cómo te equivocás y anota todo para condenarte. No, Dios tiene que ser justificado por lo que le ha pasado con su nombre. Su santo y glorioso nombre fue puesto en tela de juicio. Por eso se anotan todas las cosas, no porque Dios te persiga para a ver cuándo te caes, cuándo pecas, qué piensas, qué no piensas, qué dices. No, Dios no hace esas cosas con ese fin. Pero hasta en esas cosas Satanás ha logrado pervertir el pensamiento de la gente. Muchos vemos en YouTube personas que dicen: desde que no vamos a la iglesia adventista somos libres. Desde que no nos congregamos más, ahora somos libres, porque Dios quiere que seamos libres. Sí, Dios quiere que seamos libres, pero libres del pecado. No libres de obedecer sus mandatos. Hasta en esas cosas Satanás pervierte la mentalidad de la gente. Mi hermano, el nombre de Dios es puesto en tela de juicio cada vez que nosotros cometemos pecado y no nos arrepentimos ni lo confesamos. Vuelvo a repetir, la confesión del pecado no nos gana el perdón, pero sí justifica a Dios. Por eso David reconocía su pecado, para que tu nombre sea justo en el juicio, dijo David. ¡Qué maravilloso es esto! Nosotros somos los que justificamos a Dios, no Dios a nosotros. Dios nos justifica cuando nos perdona, sí, pero en realidad es para justificar el nombre de Dios todo. Porque su nombre fue puesto en oprobio. Vamos ya casi terminando. El tema de hoy. ¿Para qué es necesario entonces el bautismo? Romanos capítulo 6 nos habla de para qué es necesario entonces el bautismo. Romanos capítulo 6, allí nos habla para qué es necesario el bautismo. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y dice así el apóstol Pablo: muertos al pecado es el subtítulo, que no lo puso Pablo, lo pusieron los traductores. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando? Total, Dios nos ama y nos perdona. Pregunta el apóstol Pablo, y se responde él mismo: no lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible que aquel que ha nacido una nueva vida, pues siga viviendo en pecado? Eso es lo que nos dice Pablo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque es símbolo de la muerte el bautismo. Se muere el viejo hombre y surge una nueva criatura al salir de las aguas. Sigue diciendo: porque todos somos sepultados en él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros entendemos que andemos en nueva vida.
Versículo 5. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto del pecado, libre es de no pecar. Qué maravilloso es esto. Esto nos habla de la nueva vida que debería vivir todo aquel que es bautizado. Y encontramos también a muchos que dicen, bueno, yo creo en Dios y sí fue bautizado, pero resulta que tu vida sigue siendo la misma que antes que pasaras por el agua. No cambiaste. Fue un baño. No obedeces a los mandamientos de Dios. El Espíritu no te lleva a una comprensión cabal de las Escrituras. Por eso para bautizarse debe antes enseñarse las Escrituras a la gente, para que sepa que el bautismo no es nada más y nada menos que la negación del pecado anterior y el nacimiento a una nueva vida, a un nuevo pensamiento. Así como Cristo murió y fue enterrado, del mismo modo se debe morir al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Es incongruente pensar que el pecador que surge de las aguas ya arrepentido sigue viviendo como antes. No se puede concebir eso. Y la gente cree que al meterse en el agua y salir, ya está, ya estoy salvo. Y no viven una nueva vida. Siguen viviendo la misma vida de antes. No cambiaron. Entonces eso es lo que Dios necesita. Eso es por lo que Dios necesita ser justificado. Por eso está el juicio. A Dios, no al hombre. Si bien es el hombre el que está siendo juzgado. Es verdad, parece una contradicción, pero no lo es. El hombre es el que está siendo juzgado para que el nombre de Dios sea justificado. Cada vez que reconocemos nuestro pecado delante de Dios, por eso la confesión debe ser al punto de todos los pecados que cometemos, para que el nombre de Dios sea justificado en su juicio. Muy bien. ¿Para qué necesitamos entonces el bautismo? Para la muerte a la vieja vida y el nacimiento a una nueva criatura, a una nueva persona, libre de los pecados pasados. Conclusión entonces del tema. El bautismo y la confesión son pruebas de que Dios es el justificado en el juicio que a Dios se le hace. Ninguna de las cosas te gana la salvación. Simplemente la confesión es una religación de la relación con aquel que ha ofendido. Cada pecado que nosotros cometemos, cada yerro que nosotros cometemos, es volver a crucificar a Cristo. Es causarle todo ese dolor que lo padeció antes del Calvario. Y cada vez que reconocemos nuestro pecado, arrodillándonos a sus pies, pidiendo perdón y confesando el pecado, justificamos a Dios en el juicio. Para que vea Satanás y todo el universo que Dios no es un Dios alcahuete, que pasa por alto los pecados porque a este sí y a este no. No, todos debemos pasar ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura. Todos.
pasaremos por el tribunal de Cristo, pero no para condenarnos a nosotros, para justificar a Dios, el nombre de Dios que ha sido puesto en tela de juicio. Esperemos que este tema te haya quedado claro. Si tienes dudas, si no te ha quedado del todo claro esto, comunícate con nosotros aquí a pie del video. Mándanos tus preguntas, tus consultas, te responderemos con la misma palabra de Dios. Hemos tratado de achicar esto, hay mucho tema para hablar con respecto a esto, mucha tela para cortar, pero no quiero hacer un video de 2 horas, no edifica. Hay que hacerlo conciso y cortito, por eso he tratado de buscar la forma de que armonicen las cosas en menor tiempo posible. Pero la idea es que Dios es el que debe ser justificado en el juicio, no el hombre. Dios debe ser justificado. Ojalá que nuestra vida pueda justificar a Dios. Que todo lo que se anote de nosotros en los libros del cielo sea para justificar a nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración y cerraremos ya el estudio de hoy. Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Porque a través de ella vemos que cada acción que nosotros cometemos y reconocemos que hemos pecado, no te hacen a ti mentiroso. Te hacen mentiroso aquel que dice que no tiene pecado, como dice tu palabra. Cada pecado que nosotros reconocemos a tus pies no es nada más y nada menos que hacerte justo en el juicio. Para mostrar que tú no pasas por alto los pecados así nomás a uno y a otros no. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Y Señor, haz de nosotros una nueva criatura. Haz que todas nuestras acciones te justifiquen en el juicio. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y solo en Él descansamos de todas nuestras tareas, especialmente en este sábado. Y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperemos que este tema te haya quedado claro, mi hermano. Es Dios el que debe ser justificado, no solamente el hombre. Que Dios te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. No te olvides de suscribirte, de comentar los videos, de ponerle like, de compartirlos. Así nos ayudas a que esta verdad que está en su palabra y que muchos la ignoran, pues pueda llegar a ser conocida por todo aquel que quiere realmente que Dios sea justificado en el juicio. Que Dios te bendiga y te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.